Unos días antes de la Navidad de 1953, los primeros ejecutivos de las principales tabaqueras de Estados Unidos se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York con John Hill. John Hill era entonces el director de Hill & Knowlton, una conocida agencia de relaciones públicas. Más que una reunión de trabajo, aquello era un auténtico gabinete de crisis. Un año antes, la revista Reader's Digest había publicado un artículo titulado «Cáncer por cartones». Gracias a él, los lectores norteamericanos habían tenido noticia por primera vez de la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. A aquella publicación le siguieron otras muchas. La industria del tabaco se enfrentaba al desafío más serio de su historia y reaccionó. Vaya si reaccionó. En un reportaje reciente, el periódico Financial Times desgranó el plan de comunicación que John Hill diseñó para que los fabricantes de cigarrillos pudieran superar aquella amenaza existencial. Aún hoy, esa estrategia se sigue estudiando en las mejores escuelas de negocio del mundo. Y esto es así porque más de medio siglo después de esa reunión en el Hotel Plaza de Nueva York, la industria tabaquera disfruta de muy buena salud y sus ventas globales se han mantenido al alza hasta el día de hoy. Señor cónsul, autoridades, amigos, amigas de Cibecom y de Fundacom, ¿cuál fue la estrategia que evitó la quiebra del sector del tabaco? El periódico británico enumeraba unas pautas que se han demostrado ser, si me permitís, tan cínicas como eficaces. En primer lugar, cuando aparece un problema serio de reputación, conviene mostrarse sensible ante él y compartir la preocupación con el público. Pasado un tiempo, hay que complicar la cuestión y empezar a sembrar dudas y decir que tal vez la causa del problema corresponda a un tercero y que puede que no toda la culpa sea de esa empresa o del sector afectado. El tercer paso es contraatacar, impugnar y cuestionar las informaciones que van en contra del propio interés y dar igual valor a estudios rigurosos que a estudios que no lo son tanto, porque en el fondo el público da el mismo crédito a las fuentes que no conoce. Y en último lugar, hay que normalizar, hay que trivializar, dar por sabida la denuncia y reclamar a los periodistas que hablen de otras cosas, exigirles que se dediquen a otras cosas, que se dediquen a otros temas. Estas pautas nos resultan hoy, desgraciadamente, muy familiares. Su amoralidad descarnada nos plantea una pregunta crucial, la pregunta de si hay límites que estaríamos dispuestos a cruzar para defender la reputación de nuestras empresas. Y esta es la primera idea que quería compartir con todos ustedes. Puede que nos veamos obligados a elegir entre reputación y supervivencia. Esta elección, sin duda, no será solamente técnica. Será, primero y antes que nada, una decisión moral. Por tanto, conviene estar preparados para incorporar a nuestro oficio, a nuestro trabajo diario, una dimensión ética que considero más necesaria que nunca. Ustedes saben ya que el diccionario Oxford ha elegido posverdad como la palabra del año. Según este diccionario, el término sirve para referirse a aquellas circunstancias que hacen que los hechos objetivos sean menos influyentes para conformar la opinión pública que las llamadas a las emociones y a las creencias personales. Pues bien, hace 2500 años, en su tratado sobre retórica, Aristóteles dijo que la comunicación eficaz es fruto de un equilibrio muy frágil, un equilibrio muy delicado entre tres componentes. El primero de ellos es la lógica propia del discurso.
Es decir, los argumentos y la consistencia de estos argumentos que se dan para que el razonamiento que se expone sea convincente. En segundo lugar, la credibilidad del que habla, del orador, su fuente de autoridad, lo que le da legitimidad y que deriva de una intención, la intención de persuadir, pero atención, de persuadir con hechos y con argumentos. Y el tercero es la empatía entre el hablante y el oyente. Y este es, permitidme, el terreno de las emociones, el terreno de los sentimientos. Este tercer componente es el más delicado. Este tercer componente es el que con más facilidad hace que intentemos ver los hechos no como son, sino como nos gustaría que fueran. Según Aristóteles, insisto, hace 2500 años, la retórica es un arte neutral. Bien empleada, es un instrumento para el conocimiento y para la justicia. Pero cuando se inclina de manera intencionada hacia el tercero de los componentes, hacia el terreno de las emociones, entonces se pone al servicio de la demagogia. Y ya no se trata de herramientas que usamos, sino de qué uso hagamos de ellas. Por tanto, me van a permitir que corrija la definición del diccionario de Oxford. La posverdad no consiste en dar forma a la opinión pública mediante emociones. Eso ha ocurrido siempre, desde el inicio del lenguaje humano. Eso ha pasado siempre en la vida. Se trata de emplear emociones para configurar una opinión pública alejada de la verdad. Eso es la posverdad, no la utilización de emociones, sino cuando voluntariamente se intenta alejar la comunicación de la verdad. Dejémoslo claro desde el principio, la verdad y la posverdad son conceptos antagónicos. Apelar a la emoción para construir una imagen falsa de la realidad es un rasgo de la posverdad tan sobresaliente como inaceptable. Y este componente ético que el diccionario de Oxford omite voluntariamente es el que considero central para entender qué está pasando en nuestros días. ¿Por qué es posible inclinar la opinión pública tergiversando los hechos y apelando a las emociones? La explicación que les propongo esta mañana contempla dos tipos de razones. Razones que voy a llamar externas e internas. Las razones externas tienen que ver con lo que se interpone siempre entre nosotros y la realidad. Es posible que algunos de ustedes recuerden una polémica que hubo en los mass media de Estados Unidos hace tan solo un par de meses. La Casa Blanca y los medios afines a la Casa Blanca y al nuevo presidente sostuvieron que la ceremonia de su proclamación había sido la más concurrida de la historia. Otros medios presentaron una imagen que muy pronto se viralizó y donde se veían dos fotografías del público congregado en el National Mall, en el frente del Capitolio, en las respectivas proclamaciones del presidente Obama en el 2008 y del presidente Trump hace 2 o 3 meses, en enero. Había mucha más gente en la proclamación de Obama que en la de Trump y, sin embargo, esas fotos no consiguieron cambiar a nadie de opinión. Para los votantes de Trump y para todo su equipo, las fuentes que publicaron el montaje no eran fiables. Para estas personas, el New York Times, el Washington Post o la CNN eran una fábrica de fake news. En cambio, para los lectores de estas tres cabeceras y para sus redacciones, otros medios como Breitbart o Fox News o New York Post, esas eran las verdaderas factorías de fake news. ¿Cómo es posible una divergencia tan acusada en el modo de percibir unos mismos hechos? Todos accedemos a una parte importante de la realidad por medio de terceros,
Por lo tanto, es necesario, lo necesitamos cada día, confiar en los demás para conocer el mundo y todo aquello que nos rodea. En caso contrario, nuestro universo sería, naturalmente, un universo estrecho, un universo muy miserable. Por tanto, una primera razón externa a cada uno de nosotros y que permite que aparezca la posverdad es que no tenemos ni tendremos nunca acceso directo a una buena parte de la realidad, sino que solo tendremos acceso a través de aquellos en quien confiamos. Y, naturalmente, en ocasiones podemos cometer el error de depositar nuestra confianza en quien no la merece. La segunda razón externa por la que las emociones nos pueden confundir y alguien puede utilizar estas emociones para confundirnos es la realidad del lenguaje. Consideremos esta frase. Cristiano Ronaldo es más alto que Leo Messi. Ahora consideremos esta otra frase. Cristiano Ronaldo es más bueno que Messi. Desde el punto de vista estrictamente gramatical, las dos frases son exactamente iguales. Las dos son correctas y sus estructuras son idénticas. Sin embargo, una informa de un hecho y la otra de una opinión. El lenguaje no incorpora marcas en las frases para que podamos distinguir entre una cosa y la otra. Una posible solución sería que cuando opináramos lo dejáramos claro y dijéramos yo creo que o yo opino que. Pero el lenguaje tiene una dimensión económica innata. Y siempre vamos a lo práctico, así que a menudo nos saltamos esta clarificación. Que Ronaldo sea más alto que Messi es un hecho. Se puede comprobar fácilmente con una cinta métrica y con este hecho estará de acuerdo cualquier persona que entienda lo que significa ser más alto que. En cambio, que Ronaldo sea más bueno que Messi no es un tipo de frase que esté haciendo precisamente una descripción exacta del mundo. No hay forma de comprobarla. Muchas personas, de hecho, están convencidas de que Messi es mejor, bastante mejor que Ronaldo. Yo mismo, sin ir más lejos. Lo único que quiero dejar claro con este ejemplo es que el lenguaje es una herramienta imperfecta. Es una herramienta maravillosa. Es una herramienta que nos permite la poesía. Es una herramienta que nos permite la literatura. Nos permite la riqueza de una conversación entre amigos alrededor de una cena y de una copa de vino. Pero el lenguaje también hace posible decir cosas que no se atienen a los hechos. Permite la confusión, permite la imprecisión, permite el uso de palabras interesadas por parte del que habla y, en definitiva, el lenguaje permite la posverdad. Además de estas dos razones externas, hay también razones internas que explican por qué podemos equivocarnos al percibir la realidad. Estas razones internas son los sesgos que nos hacen confundir en nuestra comprensión de las cosas. Voy a ilustrarlo también con un ejemplo, si me permiten. En Barcelona tengo un amigo que se llama Antonio. Antonio es un hombre de aproximadamente mi edad, 53 años, y lleva habitualmente un jersey de cuello alto, pantalones de pana, le gusta mucho el orden, habla más bien poco, usa gafas. Siempre que me encuentro con él, lleva un libro debajo del brazo. Si les pidiera aquí a la audiencia si Antonio es bibliotecario o es taxista, probablemente la mayoría me respondería que bibliotecario. Pero si lo piensan detenidamente, quizás cambien la respuesta, porque es fácil intuir que en una ciudad como Barcelona el número de taxistas
es 20 o 25 veces superior al número de bibliotecarios. Y teniendo en cuenta que los rasgos que les he dado de Antonio son rasgos más bien convencionales, es mucho más probable que sea taxista, que sea bibliotecario, que sea taxista, pero no. Aunque lleve gafas, aunque lleve un libro en la mano, un libro que quizás sea una guía de la ciudad, quizás sea un bestseller que haya comprado en el aeropuerto, mientras esperaba un cliente. Pensamos y tomamos decisiones siempre basándonos en estereotipos, en falsos argumentos, en prejuicios y en verdades a medias. Si yo les dijera ahora que una vacuna salva la vida a 300 personas de cada 1000, serían una idea de la vacuna más favorable que si les dijera que esa vacuna no salva a 700 enfermos de cada 1000. Incluso personas muy inteligentes son proclives a pensar de manera irracional. En general, todos tendemos a establecer juicios basándonos en la intuición, más en la intuición que en la razón. Los científicos han enumerado unos 200 sesgos de nuestro razonamiento que nos confunden a cada momento para interpretar el mundo. Y es precisamente cada uno de estos sesgos los que funcionan como puertas de acceso a las prácticas de posverdad. Accedemos a la realidad a través de terceros. El lenguaje, como hemos dicho también, es impreciso y confunde. Y nuestra comprensión de las cosas está condicionada por sesgos que no controlamos. Pero a pesar de estos tres elementos, a pesar de todo esto, la realidad no está sujeta a interpretaciones. Los hechos son los hechos. No dependen de nuestras creencias ni tampoco de nuestros intereses. Quizás estamos hoy en épocas de posverdad porque un día decidimos que todo era relativo, porque un día decidimos que era mejor dejar de creer en la verdad. Dijimos que la verdad no existe y ahora ésta se ha vengado de nosotros enviándonos un sucedáneo que es a su vez un sarcasmo. La verdad y la posverdad, en definitiva, son conceptos eminentemente morales. Hemos hablado hasta ahora de posverdad. La segunda parte de mi exposición tiene que ver con la reputación. Y voy a tratar de responder a dos preguntas. La primera, ¿es realmente importante gestionar nuestra reputación? Y la segunda, ¿cómo se gestiona la reputación en tiempos de posverdad? Empecemos por la primera. ¿Es realmente importante gestionar nuestra reputación? No necesariamente. Hay varias razones que, cuando menos, deberían hacernos pensar sobre el verdadero alcance de la reputación de nuestras compañías. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la reputación no nos pertenece. No olvidemos esto. La reputación no nos pertenece. La reputación la tenemos porque nos la dan, pero no es nuestra. Aquí, una vez más, el lenguaje nos juega una mala pasada. Fijaros que siempre decimos que la reputación se tiene. Esta empresa tiene una muy buena reputación o esta otra empresa tiene una reputación terrible. Y sin embargo, la reputación es siempre lo que los demás dicen de nosotros. El hecho de que la reputación en realidad no nos pertenezca hace que sea mucho más difícil trabajar sobre ella. La reputación también puede significar una cosa y su contraria a la vez. Una empresa de vuelos low cost puede tener la reputación de ser la compañía aérea más barata, lo cual es muy bueno, pero tiene también la reputación quizá de ser una compañía impuntual, lo cual es malo. Pero si el público considera que es más importante el precio que la puntualidad, entonces esa empresa tendrá posibilidades de salir adelante, aunque sus clientes la desprecian. El mundo está lleno de empresas
que son ejemplos como este, en los que la reputación y el favor del público parecen ir por caminos distintos. A pesar del escándalo de las emisiones, Volkswagen ha vendido en 2016 más coches que nunca. A pesar del vertido de crudo en el Golfo de México, BP no vio disminuir nunca su volumen de negocio. Y es que perder la reputación, sea esta buena o mala, cuesta más de lo que pensamos. Y esto es así porque a nadie le gusta reconocer que se ha equivocado. Warren Buffett, muchos de vosotros lo recordaréis, dijo una vez que ganarse una buena reputación cuesta 20 años, pero bastan 5 minutos para arruinarla. Aunque tengo una gran admiración por el señor Buffett, creo que en este caso, en esta cita, se equivoca. La reputación es resiliente por naturaleza, para bien y para mal, para la buena reputación y para la mala reputación. Si nos compramos un Mercedes porque creemos que es un gran coche, la experiencia de conducirlo nos va a parecer maravillosa. Quien se gasta $80.000 en un automóvil necesita creer que no ha cometido un error. Por eso, cada vez que alguien compra un Mercedes, la reputación de la marca se consolida cada vez más. Hasta aquí algunas razones por las cuales debemos ser, como mínimo, prudentes a la hora de plantearnos la gestión de nuestra reputación y cuidadosos a la hora de emplear el propio concepto de reputación. Pero si decidimos, si acordamos entre todos una definición de mínimos de reputación y decimos que es aquello que otros dicen de nosotros, entonces sería legítimo, es legítimo, aspirar a que los otros, estos otros, sean muchas personas y a que lo que digan sea muy bueno de nosotros. Voy a explicarles por qué. Antes me he referido a Aristóteles. Volvamos por un momento a Grecia. Kleos es un término que aparece muchas veces en la Ilíada. Y Kleos se ha traducido como reputación. También se ha traducido a veces como fama o como gloria. La gloria, el Kleos. El significado de Kleos tiene que ver con dos cosas principalmente. En primer lugar, con la reputación. La reputación que se merece. Antes que nada, se merece por los hechos. Y así se explica en la Ilíada. En la Ilíada no existía la posverdad. La reputación, el Kleos, se merecía por unos hechos irrefutables, por hazañas, por gestas heroicas de los protagonistas de la epopeya. Pero los hechos no bastan. Lo que construye una buena reputación es que estos hechos se forjen, que estos hechos se recuerden, que estos hechos se canten, es decir, que se cuenten, es decir, que se comuniquen y que se admiren a lo largo del tiempo. Los héroes homéricos perseguían el Kleos, pero la fama, la gloria y la reputación tenían valor siempre porque se remitía a la realidad de los hechos, a estas gestas heroicas, a batallas concretas, a soluciones ingeniosas para salir victoriosos de los desafíos. Una reputación sin hechos era un sinsentido, un absurdo para el lenguaje griego. Igual que lo era pensar en una reputación sin que esos hechos se cantaran y sin que fueran objeto de admiración por el público. En nuestros tiempos, en los tiempos de posverdad, es fácil, sin embargo, caer en la tentación de considerar la buena reputación como un asset, como un activo puntual que cualquier empresa debería perseguir por sí mismo y conseguir por la vía rápida. Antes que un asset, quiero proponer que consideremos la reputación como un proxy, es decir, como una señal explícita, pero sobrevenida, de que estamos haciendo bien las cosas, que realmente estamos haciendo bien aquello que importa.
Amigos y amigas, termino ya. El semanario The Economist publicó hace 5 años un artículo sobre reputación en el que se hacía referencia al filósofo y economista inglés John Stuart Mill. Stuart Mill argumentó en su autobiografía que la vía más directa hacia la felicidad era no hacer de ella un fin último, no estar pensando todo día en la felicidad, sino fijar la atención y el esfuerzo en otra cosa, en hacer bien aquello que en conciencia debíamos hacer bien. Este filósofo pensaba que la felicidad era el producto, la integral accidental del trabajo hacia un objetivo más valioso, que era hacer bien en conciencia aquello que teníamos que hacer bien. Igual que con la felicidad, en mi opinión, la mejor estrategia para gestionar la reputación es muy probablemente dedicar poco tiempo a pensar en ella. Estoy seguro que todos los expertos reunidos en este encuentro coincidiréis conmigo en este punto, porque en realidad es mucho más fácil trabajar sobre la reputación cuando se concentra una empresa en lo que es verdaderamente importante, que es cuidar a sus clientes, dándoles el mejor trato, ofreciéndoles el mejor servicio, los mejores productos, intentando mejorar la calidad cada día, disponer de la mejor plantilla y de los empleados más motivados, en innovar, en competir en el mercado con una honestidad en un marco ético de responsabilidad. Con una buena agencia de comunicación trabaja para cualquier empresa, sabe que cuando una compañía se dedica principalmente a trabajar bien para ofrecer bienes y servicios, lo demás viene solo. Es mucho más fácil trabajar con ella. Los tiempos de posverdad, creedme, los tiempos de posverdad pasarán y las empresas acabarán rindiendo cuentas no por la intensidad de sus relaciones públicas, sino por sus esfuerzos reales y comprometidos en servir bien a sus clientes. André Gide dejó escrito que hay que repetir una y otra vez las cosas importantes, porque cuando fueron dichas nadie escuchaba. Decir que la reputación no tiene atajos es, seguro, una verdad de sentido común. Es una verdad que ha sido formulada desde muy antiguo y de muy diversas maneras. Pero aún así, permitidme que antes que ninguna otra, esta sea la única pauta que contenga mi manual de urgencia para estos tiempos de posverdad. Muito obrigado, muchas gracias por su atención.